estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos y a esta hora ya se encuentra con nosotros, ya está conectado a través de la plataforma Zoom, en este caso Luis de Guzmán Ollague. Él es un analista de seguridad y específicamente en análisis de estrategia. También es el director del proyecto La Perla Protegida, que está dedicada al rescate y prevención de niños contra las drogas e incentivos del civismo. Le damos la bienvenida, le agradecemos por aceptar nuestra entrevista para hablar de diferentes temas. ¿Cómo está, estimado Luis? Un gusto saludarle. Buenos días. Buenos días, un saludo para toda su audiencia, especialmente en la provincia de Santa Elena. Cuéntenos sobre la situación que vive actualmente el país, cuál es su análisis y cuál es el aporte que se están haciendo como institución a la que ustedes representan. Bueno, lastimosamente estamos en un punto en donde donde convergen algunas crisis muy graves en este momento, especialmente la que ya veníamos viviendo y combatiendo desde hace mucho tiempo, que ha sido la ola de violencia, de inseguridad, eh, la económica propiamente también, y hoy pues esta crisis energética. Estas tres han convergido en este punto, más aún ahora que estamos en el último trimestre del año, que naturalmente año a año estos son las épocas de mayor crecimiento también de inseguridad y Ujú. violencia, y más aún ante todas estas situaciones y circunstancias que estamos viviendo, fechas cercanas a elecciones, mucha represión económica, comercial, etcétera. Es difícil, muy complicado. Creo que en algunos de los casos se han tomado decisiones importantes, vitales, como también creo que justamente dedicarse a atender lo urgente eh, ha dejado de lado o a destiempo en todo caso la atención a otro tipo de crisis, especialmente energética, que llegado a su momento lo sobrepasó y nos rebasó específicamente al gobierno, y hoy tenemos esas consecuencias. Hablando de esta crisis energética, Luis, ¿cuál cree usted que es el panorama que le espera al Ecuador? Porque estamos preocupados, no hace falta mencionar sobre los diferentes información que sale y como siempre hemos invitado a la ciudadanía a estar conectados con los canales oficiales, con los medios oficiales, porque se habla de que pronto podríamos estar hablando de 24 horas sin energía eléctrica, etcétera, ¿no? Pero esto viene de supuestas páginas de información que de pronto se convierten en perfiles falsos, ¿no? Pero en todo caso, ¿cuál es el panorama que usted ve actualmente en el Ecuador? Ya el presidente hemos visto que ha enviado a su ministro a Colombia para ver si logra traer energía desde allá. ¿Cómo usted ve el panorama con respecto a este tema? Bueno, en definitiva, hemos visto que la crisis energética se ha venido acrecentando, Ujú. ¿no? Aunque ha tenido sus variables, pero esas variables han sido no dependientes de las decisiones o de las acciones que el Ejecutivo, o en este caso el gobierno entero, hayan podido tomar en reacción de lo que está sucediendo. Porque, como lo dije al principio, esto los rebasó totalmente, porque no fuimos, pues, en su momento proactivos, y hoy por hoy no quedó más que ser reactivos ante esta situación. Pero confío y estoy seguro que el gobierno nacional está haciendo todo el esfuerzo posible, tanto técnico como administrativo, para poder superarlo lo antes posible, porque más aún, o sea, viéndolo incluso principalmente por el beneficio de la ciudadanía, de la economía, e incluso también, por qué no mencionarlo, de sus propios intereses electorales. Entonces, eh,
confío que estén haciendo y que están haciendo todo esfuerzo posible para solucionar o al menos comenzar a mitigar, pero de una manera que se sienta esta crisis energética que, en definitiva, mi criterio personal es que no ha sido culpabilidad de ellos, pero sí responsabilidad de a tiempo haberla empezado a atender. Más bien, creo, ¿no? O sea, se le juntaron muchas crisis al mismo tiempo. La crisis de violencia que veníamos, que seguimos viviendo y que sigue con una tendencia al alza, si no se la comenzaba a combatir a través de la declaratoria del conflicto armado interno, yo calculo que hoy estaríamos mucho peor de lo que se dio al inicio de enero de este año. Y efectivamente, con respecto a eso de comparaciones, he escuchado criterios de personas que mencionan precisamente que las acciones que se han tomado han permitido que el impacto que para nosotros actualmente es mucho, no sea más de lo que debería acorde a las recomendaciones que hace SENACE. Por ejemplo, el presidente decía en una entrevista, si SENACE a mí me dice que hay que cortar, no sé, 10 horas, yo digo 4 horas, 5 horas, para reducir el impacto a la población. Es decir, por parte del gobierno existe esa intención de menorar el impacto a la población, a diferencia de lo que debería darse en el Ecuador, Luis. Definitivamente, escuché también esas declaraciones del presidente y la verdad que en ese sentido es una posición bastante comprometedora, es como ponerse entre la espada y la pared, porque por un lado, si las recomendaciones técnicas dictan y rezan algo, y por otro lado, pues dentro de la subjetividad e incluso de lo que el presidente siente a través de la ciudadanía, toma la decisión para, como usted dice, minimizar el impacto y la sensación que Ujú. tenemos hoy los ciudadanos de toda esta crisis. Entonces, es por un lado en una especie de beneficio hacia nosotros y por otro lado, bajo el aspecto técnico termina siendo contraproducente. Quizás han venido consecuencias de eso, pero bueno, lo importante es que estoy seguro que se están tomando las acciones, ejerciendo las acciones y tomando las decisiones del caso para salir de esto lo antes posible, porque como decía yo, principalmente la percepción de riesgo, de inseguridad, de inconformidad que da a los ciudadanos y el impacto, por supuesto, el impacto económico y también, repito, debo de decirlo, el interés electoral que el gobierno como tal tiene y sufre por esto como consecuencia. Y en efecto de esto, con esta crisis que está viviendo el país, ¿usted cree, Luis, que de pronto las aspiraciones del presidente de llegar a un nuevo gobierno o a su gobierno oficialmente, porque recordemos que este gobierno es de transición, a su gobierno como tal, se pueden ver bloqueadas precisamente por este tipo de situación que está atravesando el país? Y le pregunto esto porque a diferencia de otros presidentes que han estado incluso con crisis menores, el rango de su popularidad ha caído estrepitosamente. Pero el presidente Noboa, según lo que se puede observar en los medios de comunicación, mantiene todavía una alta popularidad. Todavía la gente puede estar enojada, muchísimo grupo de la población, o por no decir la mayoría, pero sigue teniéndolo como una opción o sigue siendo fuerte dentro de la papeleta electoral, porque de lo contrario, la oposición no estaría atacando directamente al oficialismo, Luis. Bueno, no solamente la oposición, yo veo como una especie
de unión de Ujú. absolutamente todos los candidatos que si ser opositores directamente del gobierno en ejercicio político como lo que existe en la Asamblea, es todos a la cacería del Ejecutivo. No creo que exista un bloqueo, sin embargo, sí consideraría que existe una afectación sobre su popularidad, que de hecho la hay, pero no un bloqueo. Como usted menciona, ha sido un gobierno, este es un gobierno de transición, en un poco más de 10 meses de gobierno, en donde cada gobierno, pienso yo, sufre sus propias crisis, y Ujú. en este particularmente vemos que se le han unido algunas, unas que lo alcanzaron y lo rebasaron, otras que las heredó, pero y tomando en cuenta que pues él cuando lanzó su candidatura era consciente de la situación del país también, y en su propósito, ánimo en tratar de demostrar su capacidad también es lo que están haciendo. Yo no defiendo ninguna postura política y muchísimo menos a ningún candidato, trato de ser lo más objetivo posible, y eso es lo que al menos yo veo desde afuera en mi criterio personal. Y en la Asamblea Nacional ya hemos criticado, la ciudadanía ha cuestionado, hay unos que han reflexionado, hay otros que han entendido las acciones que se están tomando por parte del gobierno nacional. Pero desde la Asamblea Nacional, para su perspectiva, Luis, ¿se ha portado a la altura ante esta realidad? Porque acordémonos que el presidente ha enviado varios proyectos y entre esos están relacionados con el tema de solución energética. ¿Usted cree que la Asamblea Nacional ha sido consciente con esta situación, ha puesto el hombro o simplemente sigue siendo esta asamblea de oposición, de circos políticos, de show, de enjuiciamientos innecesarios fuera de lo que necesita el Ecuador? Totalmente, y totalmente al 100%, o sea, lo vimos en el gobierno anterior de Guillermo Lazo, en donde coartaron totalmente, irrumpieron totalmente su intento de gobernabilidad y de gobernanza. Lo seguimos viviendo el día de hoy, muy bien calificado, como usted dice, es una asamblea de más actos circenses que de motivación de ejercicio político con beneficio de creación de leyes que ayuden al desarrollo o incluso a la solución de las crisis y los problemas. Es un sitio en donde solamente van a contradecir, a transar o pactar, que no es lo mismo que acordar sobre algún punto en donde la política realmente eh, termine siendo efectiva para el desarrollo de la sociedad y el mejoramiento de todas las comunidades. Hablando de la Asamblea Nacional específicamente, con estos escándalos que se han presentado por parte de algunos asambleístas, eh, que ya estamos todos acostumbrados a observar lamentablemente, hemos visto de que algunos incluso están alistándose ya para una reelección. ¿Qué debe hacer la ciudadanía definitivamente para poner un control, un par a la Asamblea Nacional? Porque si usted le pregunta al ciudadano si quiere un asambleísta representante de su provincia, me atrevo a decir que la mayoría diría no. No queremos asambleístas, porque tantos asambleístas que nosotros estamos pagándoles el sueldo y no van a hacer es nada al Palacio Legislativo. Pero lamentablemente no hay ley ni manera viable de que se elimine la Asamblea Nacional. Tiene que existir una Asamblea Nacional. Pero deben ir gente proba. ¿Qué puede hacer, qué debe hacer el ciudadano para que esto realmente funcione como debería ser la Casa Legislativa? Yo se lo voy a resumir en dos analogías. Primero, en un concepto en donde le puedo decir que con certeza la ciudadanía tiene que ya concienciar y consuensar eh,
que la política de nosotros solamente va a mejorar en el momento que empiece a desentarse. Y dos, que dice un dicho por ahí que la mejor definición de locura es cometer el mismo error una y otra vez esperando un diferente Ujú. resultado. Efectivamente. La situación de los asambleístas que no están acorde a la situación actual, de alguna forma hacen estancar todos estos proyectos que van en beneficio de los ecuatorianos. En todo caso, para su perspectiva, Luis, ¿cuál es el panorama que le espera al Ecuador con esto de los apagones, con esta crisis, que también viene de la mano con la crisis económica? Porque si bien es cierto, con el tema de los apagones también la gente se ve afectada en sus negocios, pero ¿cómo ve usted el panorama? Bueno, los ecuatorianos nos destacamos por ser resilientes, Ujú. por ser luchadores, por ser recursivos, por no rendirnos. Y en el ámbito político, para cualquiera que sea, ya sea que el presidente Noboa se mantenga en una nueva elección o para el que el soberano elija como nuevo presidente, va a ser un desafío y un muy grande desafío. Pero en definitiva y al final, esto creo que solamente lo vamos a ir mejorando y superando siempre y tanto y cuanto no tengamos tanta confrontación y empecemos a unirnos. Es más, yo creo que el actual presidente, al salir de su mandato e irse a una reelección, ya tiene conocimiento de la situación que vive actualmente el país. Ya tiene clara la película de a qué se está enfrentando. A diferencia, por supuesto, de algún otro candidato o candidata que vaya a asumir. Y digo esto porque tuvimos un diálogo con la candidata Luisa González y mi pregunta fue bastante clara. Más allá de los problemas, le decía, más allá de las críticas, que ya todos los ecuatorianos lo sabemos, ¿cuál es la solución que usted tomaría en su gobierno? Y por supuesto dijo muchas cosas, otra vez referente a la historia que hemos hecho de acá, que en el gobierno de tal se hizo de acá, pero no dio una respuesta concreta de esta es la solución. ¿Usted cree que el nuevo gobierno, el que sea, si no es el del presidente Noboa, le tomaría más todavía la tarea, a diferencia de este gobierno que ya tiene de pronto un plan para ejecutar, Luis? Bueno, es que las crisis en las que hoy vivimos no son, lastimosamente, no son nuevas, Ujú. repito. En este caso, la energética lo rebasó en su momento, pero mire, en todo sentido las personas, en este caso los gobernantes, aprenden con los años o con los daños y ambos conforman lo que se llama la experiencia. Así es. Si el presidente Noboa en estos casi ya 11 meses de gobierno ha conocido la realidad e incluso tácitamente las desventajas que tiene la administración en todo sentido, en recursos, políticamente, con la asamblea en contra, vuelvo y repito, como han convergido todas las crisis al mismo tiempo que transforman eso en una urgencia inmediata por atenderlas y por remediarlas y dejan o posponen de lado el desarrollo de nuevas cosas. Entonces, eh, limitan a cualquiera a actuar reactivamente y no proactivamente. Pero creería yo que sí, que efectivamente esto lo nutre y le ha enseñado, pues, incluso le ha dado la oportunidad para corregir y mejorar en muchos aspectos. Y pues hablar de, de candidatos que representan al pasado, que en muchos sentidos ese pasado engañoso, que terminó con consecuencias nefastas, mejor ni siquiera referirnos a eso. Bueno, muy bien, estimado Luis, queremos agradecerle por analizar junto a nosotros esta mañana sobre la situación que vive el país. Finalmente, ya en su mensaje, ¿qué debemos hacer los ecuatorianos? Porque
estamos acostumbrados de que el gobierno nos resuelva todo, pero cuando hacemos ese llamado patriótico, porque en estos momentos hay que hablar de patria, ¿qué debemos hacer los ecuatorianos para sumarnos a las soluciones de esta crisis energética? Yo doy una idea, tratar de ahorrar también, porque a veces inicia, qué sé yo, regresa la energía eléctrica y en la mañana y hay focos encendidos en las casas, por ejemplo. ¿Qué se suma usted con respecto a esto? Bueno, hacer conciencia de que tenemos que actuar hoy en base a nuestras reales necesidades y no a nuestras comodidades. Hace un rato dije, los ecuatorianos somos resilientes y luchadores, y la verdad es que, al menos por ejemplo acá, nosotros lo hablo como guayaco, ¿no? Ujú. No distinguiendo que somos más, pero hablándolo de la vivencia que llevo yo acá como guayaco, el guayaco todos los días es igual de luchador, con esa inventiva, desayunando y almorzando sol, tratando igual de cumplir, de llevar su plato de comida a la mesa y no decayendo. La verdad es que pienso yo que no hay mejor ejercicio que la propia lucha, y esa lucha siempre con un propósito detrás, en el caso personal de uno como individuo, que es el amor hacia su familia, hacia los que uno se debe. En el caso de los políticos, su propósito y el amor a la patria, como todos lo tenemos, ¿no? Y tener fe en que, como siempre, esto va a ser superado, vamos a salir adelante, y diría yo, con la ayuda o sin la ayuda de los políticos. Gracias, Luis, por su mensaje. Muchísimas gracias, un gusto tenerlo acá en la 105.7. Saludos para usted. Saludos y muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día para usted también. Bueno, con esta importante entrevista que hemos mantenido a esta hora de la mañana, tenemos que irnos a la pausa, amigos. Al regresar estaremos ya con más información que se genera desde la provincia de Santa Elena. Así es que manténganse en nuestra sintonía, porque después del corte estaremos hablando también de salud, que es importante. Así es que después de la pausa regresamos con estos y otros detalles. Volvemos. La Libertad, Santa Elena y Salinas. Sintonizados a través del dial 105.7. La Tecla.